Comenzar con nuestra exposición de hoy. Bueno, recordarle a todas y a todos que deben mantener sus micrófonos apagados. Al final de la exposición vamos a hacer la ronda de preguntas, ya sea a nivel del chat o puede levantar la mano y vamos a seguir el orden para que no haya ningún problema. Bueno, nuestra exponente de hoy es Cintia Hurtado Müller. Ella es psicóloga, magíster en psicopatología y psicología de la salud, magíster en neuropsicología educativa y además es creadora del Instagram, que no sé si lo voy a pronunciar bien, así que si me puede ayudar ahí, bacán, que es Neurofioc. No sé si está bien pronunciado, pero aquí les dejo a nuestra exponente de hoy. El micrófono es todo suyo. Hola, hola, ¿me Ahí escuchan? Sí, súper bien. Ya, muchas gracias. Disculpen, ahí se cortó el internet, no sé qué pasó, pero bueno, eso pasa en las mejores conferencias, en los mejores escenarios. Bueno, chiquillos, quiero darles la bienvenida a todos ustedes y también agradecer por supuesto, la profesora encargada de esta carrera en la Universidad Playa Ancha y por supuesto también a la invitación que recibí por parte de ustedes para poder conversar sobre una temática que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con el cerebro y con la salud cerebral y por lo tanto con la salud física y con la salud emocional de cada uno de ustedes. Em, y saben que si yo les pediría a ustedes que fueran, y esto se los voy a pedir después de que tengamos estas instancias, cuando puedan, ustedes ingresen a Google y busquen incidencia insomnio Chile 2021. Ustedes van a encontrar, por supuesto, artículos que dicen que el insomnio es el trastorno del sueño de moda durante la cuarentena, que existen más de 1 millón de chilenos adultos que sufren de insomnio, y esto, entre paréntesis, son estadísticas del 2018. También tenemos estadísticas que señalan que Chile es uno de los países con mayor trastorno de sueño. Y esto ocurre no solo en la población adulta, sino que es interesante que también sufre este tipo de problemas con respecto al sueño, la población infantil. ¿Sí? Los niños, niñas y adolescentes en este momento también están sufriendo ese problema. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo problemas con el sueño? ¿Cuántos de ustedes han visto cambiar sus patrones de sueño luego de que comenzamos esta cuarentena? Seguramente la mayoría de ustedes ha visto un cambio radical o un poco menor. Sin embargo, todos hemos visto cómo nuestro sueño ha cambiado porque lógicamente estamos viviendo situaciones de mucho estrés y eso genera un cambio en nuestros patrones de sueño. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, hace un par de añitos atrás, yo recuerdo que estaba como muy de moda entre los universitarios el dormir poco, ¿no? Y era como una especie de competencia, a ver quién se quedaba hasta más tarde para estudiar para el certamen o para el examen final o para el global, etc. Sin darnos cuenta de que nosotros le estábamos haciendo un gran daño a nuestro cerebro. Entonces es importante que partamos esta reunión teniendo en cuenta lo siguiente. Y yo, si algo quiero con lo que ustedes se queden es con esto. Número 1, ustedes van a trabajar con cerebros, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes tienen que tener herramientas para poder enseñarle a esos individuos a cómo cuidarlo de manera óptima, ¿vale? Y por otro lado, ustedes tienen que recordar que no pueden dar algo que no tienen. Es decir, yo no puedo enseñar sea un estudiante, sea un usuario, sea un paciente, ¿sí?
herramientas que tengan que ver con un buen patrón de sueño y con una buena higiene del sueño, si yo como profesional no transmito eso también? Porque el otro se va a dar cuenta inmediatamente de que yo no estoy siendo coherente, ¿sí? Y eso a mí como profesional me quita credibilidad. Y aunque ustedes no lo crean, eso es algo que se siente, que se genera muy involuntario, ¿sí? Pero que nuestro cerebro está alerta a esas incoherencias. Entonces, número uno, tengo que cuidar yo mi cerebro para hacer bien las cosas, ¿sí? Y para yo poder también dar el ejemplo, sea que trabaje con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, con personas ya con algún trastorno o con alguna enfermedad de fondo. O, por otro lado, y por otro lado, también tengo que entender que yo tengo que promover estas prácticas, sobre todo ahora, chiquillos. Lamentablemente esta pandemia, si algo nos ha enseñado, entre otras cosas, es que nosotros tenemos que prestarle más atención a nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque todos los factores de riesgo que tienen que ver con la inmunidad, con mi capacidad de poder luchar contra cualquier tipo de virus, pero estoy hablando específicamente de este virus que nos está atacando en este momento, tienen que ver de manera directa con tu estilo de vida. Lo que comes, cómo y cuándo duermes, ejercicio, si haces o no, si estás todo el tiempo aislado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que yo quiero que tengamos en cuenta antes de empezar esta pequeña conversación que vamos a tener esta noche. Y bueno, a mí ya me presentaron y entonces me gustaría que nosotros conversáramos un poquito sobre qué es lo que le ocurre a mi cerebro cuando yo duermo y cómo afecta no solo la manera en que yo reacciono ante las cosas en mi diario vivir, sino también en cómo yo aprendo. Y esto es algo importante porque nosotros siempre asociamos el aprender con una sala de clase, ¿no? O con una cancha, ¿vale? O con un lugar específico donde hay alguien que sabe más y un grupo de personas que sabe menos. Y la verdad es que el aprendizaje se genera todos los días en todos los lugares. Inclusive sin yo abrir la boca, la gente aprende de mí. Mientras ustedes estaban esperando que dieran el ok para comenzar esta reunión, muchos de ustedes estaban viendo los videos, estaban viendo las cámaras y quizás me estaban viendo a mí. Y ya estaban haciendo asociaciones o estaban haciendo suposiciones sobre cómo yo me veía y cómo yo me movía en la pantalla. Y esa es una manera de aprendizaje, ¿sí? Ustedes están aprendiendo cosas de mí sin yo abrir la boca. Y eso ustedes también lo van a vivir cuando ustedes vayan al campo laboral y se dediquen a trabajar en el área donde ustedes se están desarrollando. Pero antes también, en las prácticas, como hijos, como amigos, como seres humanos que somos, siempre estamos en este proceso de enseñanza y aprendizaje, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano. Entonces ahora, como somos varios, yo les voy a pedir que utilicemos el chat acá. Y me gustaría escucharlos a ustedes, leerlos en realidad. ¿Qué creen ustedes que le pasa a nuestro cerebro cuando nosotros dormimos? ¿Qué será que le pasa? A ver, no espero respuestas perfectas de Wikipedia, no me interesa. Yo quiero saber lo que ustedes traen, ¿sí? De bagaje. Quiero saber qué conocimientos traen ustedes. A ver, los leo. A ver quién se anima. ¿Qué crees tú que le ocurre a tu cerebro cuando tú duermes? A ver, a ver, a ver. ¿Quién será el primer valiente que se anima a escribir? O si no, a ver, descansa, dice Anita. Ok. Baja la actividad, dice Camila. Ok. Se recupera, dice Paulina. ¿Se recupera de qué, Paulina? ¿Qué crees tú? Libera dopamina, dice Sebastián. Ok, aquí ya estamos entrando en cuestiones neuroquímicas. Bien. Ok, se recupera del cansancio del día ya. Entonces, lo primero que nosotros tenemos a ver, dice acá, consolida las conexiones cerebrales realizadas durante el día. Ok, ¿será? ¿Será que hace tantas cosas? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el cerebro no duerme. ¿Ok? Nosotros dormimos,
Pero el cerebro no duerme, el cerebro descansa. El cerebro no para, ¿sí? Sin embargo, el cerebro genera ciertos procesos que no se propician durante las horas del día. Y vamos a ver cuál es el primero de estos procesos. En primer lugar, como decía la profesora, cuando tú y yo dormimos, se potencia el aprendizaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cuando tú y yo estamos adquiriendo una nueva información, por ejemplo, tú estás adquiriendo una información nueva en este momento, ¿sí? Y para eso tú tienes que estar despierto, para eso tú tienes que estar consciente, ¿ok? Y esto es importante porque ustedes le pueden quizás preguntar a sus papás o si tienen algún tío. En los años 80, 90, estuvo muy de moda que las academias de idiomas entregasen a sus participantes, a sus estudiantes, cassettes, ¿sí? Entonces la persona cuando se iba a dormir colocaba el cassette, ¿sí? Y se ponía a escuchar el cassette mientras dormía. Entonces la teoría detrás de esto era que mientras tú dormías, de alguna manera, esa nueva información trepaba por el cable, subía, llegaba a tu oído y comenzaba de alguna manera a generarse un proceso de aprendizaje. Eso obviamente quedó obsoleto y ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, gracias a toda la tecnología de neuroimagen, sabemos que el cerebro necesita estar despierto, necesita estar consciente para aprender. Y en ese momento, cuando yo estoy aprendiendo, cuando yo estoy escuchando a otro y estoy adquiriendo información nueva, entonces inmediatamente mi cerebro, y esto es algo maravilloso y es algo de lo cual nosotros no somos conscientes y que se genera en microsegundos. Primero empieza a asociar la nueva información con otras carpetas que yo ya tengo en mi cerebro. Empieza a asociar la información nueva con la información antigua. Además, empieza a ordenar, ¿sí? En carpetas y a memorizar, ¿sí? Y muchas veces en este proceso de aprendizaje se genera una como confusión inicial, como, ¿ah? ¿Qué dijo la profe? No estoy de acuerdo. Y eso es súper positivo, ¿sí? Porque potencia el aprendizaje también. Sin embargo, esa confusión inicial o ese ruido mental, ¿sí? Va a hacer que cuando tú te vayas a dormir a la hora que corresponde y las horas que corresponde, entonces tu cerebro siga estudiando, siga de alguna manera practicando lo que tú aprendiste durante el día. Así que mientras tú y yo estamos durmiendo, nuestro cerebro vuelve a actualizar esa información que yo aprendí durante el día de forma consciente, archivándolo quizás en otras carpetas si hace falta, memorizando aún más la información, reordenando esta información si hace falta y consolidando esas carpetas que se generaron durante el día. ¿Para qué? Para que después, al día siguiente, en la clase siguiente, en la sesión siguiente, o quizás cuando tú y yo nos volvamos a ver en una conferencia y yo esté hablando de lo mismo, existe una especie de repaso en donde nuevamente tu cerebro va a decir, ah, yo me acuerdo esto que mencionó Cintia. Entonces voy a volver a memorizar, a consolidar esa información, voy a clarificar si hace falta algunas ideas que por ahí no me quedaron claras, entonces actualizo esas carpetas, reordeno si hace falta y reasocio si hace falta. Ahora, si yo no descanso bien, el proceso de aprendizaje no se va a generar de manera óptima. Sea que yo esté aprendiendo las tablas de multiplicar, un idioma o la manera en cómo sacar en voleibol. O cómo mover la raqueta de una manera para yo poder entonces pegarle a la pelota en un partido de tenis. O cómo yo puedo
fortalecer los aprendizajes entregados en una sesión que yo tuve con el Barça, supongamos, o con la Católica, o con la U de Chile. Los deportistas, los ejecutivos, los directivos, los alumnos, los niños, los adolescentes, los enfermos necesitan descansar, y tú también. Porque en primer lugar, potencia todo lo que tú aprendiste a lo largo del día. Y no es casualidad, chiquillos, que nosotros estamos teniendo graves problemas de memoria, de atención, de concentración. Y es que, en parte, en gran manera, estos procesos que yo les acabo de mencionar, que tienen que ver con el aprendizaje, están asociados a cómo tú y yo estamos durmiendo. Y nosotros como profesionales de la salud, porque ustedes son profesionales de la salud, tienen que conocer estos aspectos del cerebro para poder entonces primero cuidar el tuyo, para después poder potenciar el cerebro del otro y sus capacidades. Pero el sueño no solo tiene un impacto en la manera en que yo aprendo, sino que también, mientras tú y yo dormimos, nuestro cerebro practica lo que tú y yo hemos aprendido. Sobre todo cuando tiene que ver con habilidades motoras o motrices. Y esto nosotros lo sabemos, esto ustedes lo pueden encontrar en internet en muchísimos estudios, esto es muy, muy conocido. Nosotros cuando tomamos una ratita y la metemos en un laberinto, ¿sí?, con un grupo de electrodos en su cabeza, hay ciertas neuronas de lugar, ¿sí? Hay ciertas neuronas que se especializan en lo espacial, que empiezan a activarse, a disparar señales. ¿Cómo lo veo yo eso en pantalla? Con luces. ¿Ok? Y mientras ese ratoncito está oliendo y se está ubicando en el espacio, en ese laberinto, esas neuronas que son especializadas en el área de lo espacial empiezan a dispararse mientras este ratoncito empieza a recorrer todos los tramos del laberinto. Ahora, cuando nosotros seguimos dejando esos electrodos, cuando nosotros seguimos dejando esos electrodos durante la noche, lo que se ha observado es que las mismas neuronas que se activaban, que se excitaban cuando el ratoncito estaba ubicándose en el laboratorio, en el laberinto, son las mismas neuronas y las mismas áreas del cerebro que se activan mientras duerme. Es decir, que mientras el cerebro del ratoncito está descansando, está de alguna manera repasando ese laberinto que recorrió durante el día. Y nosotros ahora, gracias a ese mismo tipo de tecnología, sabemos que lo mismo pasa en nuestro cerebro. Sobre todo cuando tiene que ver con la adquisición de habilidades motrices. En tercer lugar, y esto es muy importante, y es algo que uno de ustedes mencionó, y voy para arriba, Sebastián. Sebastián hablaba de que cuando nosotros dormimos se libera dopamina. Pero para que se libere dopamina tiene que ocurrir algo antes. Y definitivamente tiene que ver con la química cerebral. Y es que cuando tú y yo dormimos a la hora correcta y las horas correctas, y esto no me voy a cansar de repetírselo, nuestro cerebro realiza trabajos de mantención. De mantención, así es. Realiza trabajos de mantención. Cuando tú y yo dormimos a la hora que corresponde y las horas que corresponden, nuestro
cerebro inmediatamente comienza a disminuir sus niveles de cortisol, que es muy conocida como la hormona del estrés. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el estrés puede ser positivo, ¿sí? No es solamente negativo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo nosotros ahora, donde tenemos un estrés crónico, ¿vale? Donde hay mucha incertidumbre, falta de control o de sensación de control, ¿sí? Eso hace que nuestro cortisol se eleve por encima de los niveles normales y eso empieza a generar daños en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Pero como dice Paulina, el cortisol en niveles normales me ayuda a estar alerta, a actuar, a motivarme, a levantarme en la mañana, aunque no tenga ganas, prender la cámara y ponerme a aprender. O, pucha, aunque no tenga ganas, salir a trotar. Porque, oye, hoy no tengo ganas, pero acá estoy. Eso es gracias al cortisol, en gran parte. Sin embargo, cuando yo tengo que entender que cuando yo duermo a la hora que corresponde y las horas que corresponde, entonces yo estoy acorde a lo que nosotros conocemos como el ritmo circadiano, que no es otra cosa que un reloj biológico que se encuentra en toda la naturaleza. Y eso es maravilloso. Lo tenemos los seres humanos, lo tienen los animales, está en la naturaleza. Y el ritmo circadiano es un reloj biológico que se guía a partir de los ciclos de luz y oscuridad. Entonces, cuando yo voy a favor de lo que es natural, es decir, acostarme a la hora que corresponde y dormir las horas que corresponde, durante ese periodo de sueño va a bajar mi nivel de cortisol. ¿Por qué? Porque como estoy haciendo algo que favorece o que está acorde a los relojes biológicos, me estreso menos. Entonces, bajan mis niveles de cortisol. Y cuando bajan mis niveles de cortisol, empiezan a subir neurotransmisores que son claves para el aprendizaje, para el estado de ánimo, para la sensación de bienestar, para la motivación. Y la primera que se eleva cuando nuestro cortisol baja en momentos de sueño es la serotonina. Y ustedes saben que la serotonina, y si no lo saben no hay problema, la serotonina es un neurotransmisor y también funciona de hormona, que está encargada sobre todo a lo relacionado a un estado de bienestar, de tranquilidad, de satisfacción. Y la mayoría de nuestra serotonina, cerca del 80% de nuestra serotonina, no se segrega en el cerebro. ¿Alguien sabe dónde se segrega el 80% de la serotonina? No lo vayan a buscar en Wikipedia ya. ¿Alguien sabe dónde se segrega la mayor cantidad de serotonina? No es en el cerebro. ¿No saben? En el intestino, chiquillos. En el intestino. Ahí es donde se segrega la mayor cantidad de serotonina en tu cuerpo y en el mío. Entonces, cuando yo duermo a la hora que corresponde y las horas que corresponden, bajan mis niveles de estrés porque estoy haciendo algo que favorece el ciclo biológico. Entonces el cerebro dice, ¡ay, qué rico! Se acostó temprano Paulina. Se durmió temprano Adolfo, no estuvo pegado viendo Netflix. Margarita se acostó temprano y no estuvo viendo, no sé, la serie de Luis Miguel, supongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Suben los niveles de serotonina. Y cuando suben los niveles de serotonina, automáticamente se produce otra hormona que es clave para el sueño y que es la melatonina. Entonces, baja el estrés,
baja el cortisol, sube mi sensación de bienestar, mi relajación, es decir, sube la serotonina, sube la melatonina, que es la hormona del sueño, es decir, voy a tener más probabilidades de tener un sueño reparador. Sube la hormona de crecimiento. Ah, no, pero es que ya yo terminé de crecer. No importa. Así tengas 75 años, tú vas a seguir generando hormona del crecimiento. En los niños, en las niñas, en los adolescentes, ¿qué hace? Pues como dice su nombre, los ayuda a crecer. Y en nosotros, los adultos, que ya hemos terminado el proceso de crecimiento y maduración, ayuda a reparar células que se han dañado debido a la contaminación, debido al estrés, debido al envejecimiento, etcétera, etcétera. Y finalmente, también se segrega la dopamina. Es decir, que cuando yo me despierto descansado, descansada, yo me siento así porque hubo un montón de neuroquímicos que estuvieron trabajando y que se potenciaron gracias a que yo tenía mi cortisol bajo, dentro de lo normal, ¿ok? No bajos niveles anormales, ¿sí? Pero yo estaba menos estresado. ¿Por qué? Porque voy a favor del ciclo natural de toda la naturaleza, valga la redundancia. Entonces, me siento mejor, estoy de mejor ánimo, siento que descansé, que tuve un sueño reparador, se reparan células que se dañaron por varias razones y además amanezco como con más ganas de vivir, como más motivado, como más motivada, ¿sí? Versus cuando yo no hago esto. Entonces yo me acuesto a cualquier hora pensando que, mi cerebro total, si yo toda la carrera me acosté a las 2 de la mañana estudiando y no me morí, ¿cierto? Porque no dice eso. Si yo llevo toda la carrera y me he sacado varios 7, debo decir. Sin embargo, tú tienes que recordar que tu cerebro es un órgano que se adapta así, lo que no significa que esté funcionando de manera óptima. Es como cuando tú cargas un celular, supongamos, yo tengo un iPhone, yo no sé quién tiene iPhone acá, o si tiene Samsung, lo que sea, pero vamos a poner este ejemplo que yo tengo un iPhone acá. No es lo mismo que yo cargue mi celular con un cargador, ¿sí?, original, ¿vale? Certificado por Apple, a que yo me vaya a la feria y me compre un cable chinchunchan, ¿sí?, y lo cargue. ¿El celular se va a cargar? Sí. Con los 2 cables se va a cargar. Ahora, ¿cómo es la calidad de esa carga? No es la misma. Inclusive, tengo la posibilidad de que me explote el cerebro en la oreja, que ha pasado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque yo no estoy utilizando de manera óptima este aparato. Porque yo para utilizarlo bien tengo que leer el manual. Y el manual me dice, Cintia, tú tienes que cargar tu celular con un cargador que corresponda a la marca. Lo mismo pasa con tu cerebro y con el sueño. Tú no puedes pretender que el hecho de tú acostarte a las 2 de la mañana y pensando que así estás aprendiendo, falacia total, no sé quién te vendió eso, no sé quién nos vendió eso, pero eso es falso, ¿sí? Porque aprender no es sacarse un 7 en un examen, en absoluto. Ni aprenderse las cosas de memoria para que después en un mes te las olvides, en absoluto. ¿Mm? Sino que además tú no puedes pretender que tú en el futuro cercano tengas consecuencias de eso. Porque ahora ustedes están como unos repollos relucientes, brillantes, maravillosamente bien. Pero chiquillos, tengo una mala noticia. Una vez que tu cerebro termina de madurar, que es entre los 28 y los 29, 30 años de edad, tu cerebro inmediatamente empieza a envejecer. Y todo lo que tú hiciste o no hiciste antes de esa edad va a afectar tu proceso de envejecimiento para acelerarlo o para que vaya un poquito más lento. No es casualidad
que los médicos y las enfermeras que trabajan en turnos de noche, ¿sí?, sobre todo en el área de emergencia, son los mayores usuarios de Botox. Y es que se envejecen más rápido. Y es lógico. ¿Por qué? Porque están haciendo algo en contra de la naturaleza, del ciclo biológico que está presente en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo no duermo a la hora que corresponde y las horas que corresponde, sube mi cortisol porque me estreso, porque yo en vez de estar mirando una serie o en vez de estar estudiando o en vez de estar haciendo así en Instagram, yo estoy aquí y mi cerebro se estresa. Y eso, por lo tanto, hace que mi serotonina baje, mis niveles de melatonina bajen, mi capacidad del cerebro de reponer células que se dañaron también se vea disminuida. Y por lo tanto también la dopamina se va a ver disminuida. Y yo cuando me despierte al día siguiente, o sea, no voy a estar al 100%. Vieron que les he dicho varias veces el tema de cuándo y cómo, de las que tengo que dormir a la hora que corresponde y las horas que corresponde. Bueno, cuando me refiero a esto, me refiero específicamente a que ustedes tienen que pensar que cuando yo hablo del ritmo circadiano, este reloj biológico, yo hablo de los ciclos, como les mencioné, de luz y oscuridad. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos, ¿sí?, sobre este ciclo y sobre su impacto en el cerebro y sobre el proceso de aprendizaje en general, sabemos que para nosotros tener un sueño óptimo, ¿sí?, deberíamos dormir entre 2 a 3 horas, irnos a dormir entre 2 a 3 horas después de que se pone el sol. ¿Ok? Por ejemplo, en el verano, se pone el sol 8:30, supongamos, depende de dónde esté, 9 de la noche. A eso súmale 2 a 3 horas. Ahí es donde tú deberías irte a acostar a dormir. En invierno, supongamos que se pone a las 6, de 2 a 3 horas. Pero ¿qué hace uno? Empieza a oscurecerse y ¿qué hacemos? Empezamos a prender luces, como loco. Luces, 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 luces. ¿Y qué hace eso a nuestro cerebro? A través de nuestra vista llega este estímulo de iluminación, ¿sí?, lumínico, y le dice a nuestro cerebro: hey, Javier, Marianela, Emanuel, todavía hay sol, vamos a estar activos, vamos a trabajar, vamos a ponernos, no sé, a hacer ejercicio, vamos a ponernos a ver algo en la tele. ¿Por qué? Porque el cerebro, chiquillos, desde el estímulo que recibe de los ojos, del sistema visual, no distingue entre lo que es una luz artificial y lo que es la luz del sol. ¿Ok? No es que el cerebro dice, ah, esto es luz amarilla, ah, esto es luz blanca. No. El cerebro lo que hace es recibir la luz e inmediatamente genera neurotransmisores o genera señales que dicen, necesito ciertas hormonas. Entonces, cada vez que yo estoy prendiendo luces como loco por mi casa, y aparte estoy con el computador enfrente, con el iPhone enfrente, con el celular enfrente, estoy enviándole información a mi cerebro de que todavía es de día. Y yo por eso no me voy a dormir temprano, en gran parte porque no tengo sueño. Ah, pero es que yo no tengo sueño. Lógico, si tienes todas las luces prendidas. Tu cerebro dice, todavía tengo que estar despierto, me tengo que mover, porque hay luz. Y cuando hay luz, tu cerebro dice, tienes que moverte, trabajar, estudiar. Y cuando es de noche, te vas a dormir. Yo no sé si ustedes alguna vez han experimentado el ir al campo. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún pariente, alguna abuelita, algún familiar, o vive en el campo, lo desconozco. Pero si ustedes tienen la oportunidad de experimentarlo, háganlo. Y ustedes se van a dar cuenta de que en el campo, que generalmente la contaminación lumínica es menor, ¿sí?, uno generalmente se va a dormir más temprano.
Y uno ve en la misma naturaleza, se empieza a ocultar el sol y ya los animales se empiezan a preparar para irse a dormir. Pero nosotros prendemos las luces. Y después nos quejamos de que estamos durmiendo mal, de que no entendemos bien la clase, de que no tenemos buena memoria, de que no tenemos la tolerancia a la frustración. Pucha, comencemos por esto que es clave. Y en último lugar, y esto es algo importantísimo que ustedes tienen que saber, es que mientras tú y yo dormimos, nuestro cerebro saca la basura. ¿Cómo es eso? Saca la basura. Así es, saca la basura. Porque tú y yo durante el día, debido a, repito, estrés, debido a contaminación, debido a envejecimiento, nosotros generamos toxinas en nuestro cerebro y en el resto de nuestro cuerpo. Por ejemplo, esta regeneración de células que yo les decía que hace o que forma parte de la hormona del crecimiento, es como, imagínense como si yo agarro una lima y empiezo a limar la uña, ¿sí? Cuando uno se lima una uña, empiezan a salir, ¿sí? Sedimentos o restos de esa uña que yo estoy limando. O cuando uno se hace las uñas y se saca esos pellejitos y esos cueritos que andan por ahí a lo largo de la uña. Eso es una basura. Ahora, ¿qué pasa con tu cerebro? Porque tu cerebro directamente es una estructura que está flotando, ¿sí? En líquido cefalorraquídeo. Y hasta más o menos ahí. Y mientras tú y yo dormimos, lo que hace nuestro cerebro es utilizar ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que pasa por ciertos ventrículos de nuestro cerebro que piensen que son como unas cloacas o como unos tubos, ¿ok? Y empieza a recoger, pasa como estos camiones de basura, empieza a recoger todos esos restos de toxinas, de tóxicos que yo sea que haya generado por estrés, por contaminación, porque me comí una hamburguesa recontrafrita con papa frita, ketchup, Coca-Cola, toda la cuestión, toxinas también para mi cerebro. Me cayó mal la comida, toxinas, ¿sí? Y eso entonces lo va incluyendo en el líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo, como la sangre, también va a la médula espinal y se limpia, se oxigena y después se devuelve al cerebro limpio. Miren qué bonito. Pero si tú y yo no dormimos como corresponde, tu cerebro no va a poder sacar bien la basura. Y estas toxinas, lamentablemente, chiquillos, como yo les dije hace unos minutos atrás, no necesariamente va a tener consecuencias hoy, mañana o en un año. Una de las cosas que nosotros estamos estudiando dentro del área de la neurociencia es que estamos observando que pacientes que tuvieron rutinas de sueño insalubres, ¿sí? Rutinas de sueño no adecuadas, rutinas de sueño en contra de la naturaleza, de este ciclo circadiano, son individuos que en su adultez empiezan a presentar sintomatología asociada al Alzheimer. Ah, pero es que eso a mí no me va a pasar. Y como les dije también al principio, lo que yo hago hoy tiene efecto para mañana. Uno se lo enseña a los niños pequeños, ¿verdad? Es como, todo tiene consecuencias, ¿cierto? Si tú le pegas a tu hermano te puede pegar a ti. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si tú no le das la prioridad que se merece el sueño en tu vida, las consecuencias van a venir igual, te gusten o no. Entonces, yo necesito cuidar mi sueño, porque es la base del resto de los procesos que tienen que ver con aprendizaje, que tienen que ver con atención, con memoria, hasta con emocionalidad. Ahora, a grandes rasgos, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando mi cerebro no duerme? En resumen, bueno, número uno, yo no sé si ustedes saben, pero nosotros sobrevivimos, el ser humano sobrevive más tiempo sin comida que sin dormir.
¿ok? Yo puedo pasar mucho más tiempo sin comer absolutamente nada a pasar mucho tiempo sin dormir. Porque también el sueño es un tipo de combustible para mi cerebro. Y como está relacionado con la generación de neurotransmisores y químicos, cuando estos neurotransmisores y químicos no están equilibrados, el resto de las funciones del cuerpo no se realizan de manera óptima. No es casualidad que yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Si no lo han hecho, ojalá que lo hagan una vez en la vida, porque es increíble. Pero una de las cosas que se observa ahí es que una de las formas de tortura en este campo de concentración era colocar a los prisioneros en una habitación con el mínimo de luz, en una ventana, no les exagero, de 2 centímetros de alto, así era como una rayita así, y era una habitación de 1 metro por 1 metro. La persona no se podía ni arrodillar. Y ante el agotamiento, por el no poder dormir, la persona terminaba falleciendo. Ah, pero que exagera. Y es que tiene todo que ver con todo. Por otra parte, cuando nosotros no dormimos bien, nuestro nivel de alerta y nuestra atención disminuye. No es casualidad que la mayor cantidad de accidentes de tránsito ocurren de noche. También de día, pero la mayor incidencia es de noche. ¿Por qué? Porque yo de noche no debería estar manejando, debería estar durmiendo. Por otra parte, se sabe, se conoce que cuando yo no duermo bien, cuando yo no duermo cuando corresponde y las horas que corresponde, yo tengo una tendencia a mostrar cierta confusión mental. Por ejemplo, cuando yo tengo que resolver un problema, cuando tengo que resolver un conflicto, cuando tengo que tomar una decisión, me cuesta más. Soy más lento, más lenta. Y también, por supuesto, afecta mi capacidad de concentración. Pero no solo eso. Cuando yo no descanso bien, yo estoy, por supuesto, más fatigado, más fatigada. Estoy más irritable y estoy más ansioso también. ¿Por qué? Por el cortisol. Porque está muy elevado. Y eso tiene que ver con este punto de aquí, la falta de energía. El cortisol tiene mucho que ver con mis procesos enérgicos, mis ganas de vivir. Como yo les decía anteriormente, el cortisol en niveles normales nos ayuda como motorcito a movernos, ¿sí? Y en conjunto con otros neurotransmisores nos ayuda a motivarnos, a trabajar, etc. Y cuando yo no descanso bien, cuando yo no duermo bien, también yo tengo consecuencias orgánicas, como por ejemplo dolores de cabeza. E inclusive se está asociando la falta de una rutina de sueño saludable con cuadros de obesidad y diabetes. ¿Por qué? Abro el chat. ¿Qué tiene que ver que yo no duerma bien o que no duerma las horas correspondientes con que yo termine desarrollando una obesidad o una diabetes tipo 2? Abro debate en el chat. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explíquenme, por favor, porque yo no tengo idea. ¿Qué les parece a ustedes? Porque el cerebro no bota la basura, como mencionó anteriormente. Sí, bien, vamos por ahí, vamos acercándonos a la respuesta. Muy bien, José. Paulina dice porque la persona tiene más ansiedad y más hambre. Exactamente, porque el cuerpo está estresado, chiquillos. Y lamentablemente, ¿saben lo que pasa? Cuando yo tengo altos niveles de cortisol, a mí no me provoca comerme una ensaladita con limón y sal. A mí me provoca comerme una hamburguesa, papa frita, ketchup, un brownie, helado. No me provoca comerme algo saludable, lo más grasoso posible y lo más calórico posible en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro se estresa porque son las 12 de la noche y yo estoy acá haciendo un PPT, para una presentación, para una clase. Y mi cerebro dice, oye, pero deberías estar durmiendo. No, pero es que tengo que hacer esto. Y está uno ahí. Entonces, uno que tomó la 11, 6, 7 de la noche, supongamos a las 7, 8, 9, 10,
11 y 12. Pasaron 5 horas. Yo estoy realizando ejercicio cognitivo, lo que quiere decir que gasto más glucosa. ¿Qué es lo que me va a pedir el cerebro? Comer. Pero yo después rapidito termino ese PPT y a las 2:30 me voy a dormir. ¿Qué pasa? Me cae pésimo. ¿Por qué? Porque yo necesito moverme un poquito para yo favorecer la digestión, pero me voy a dormir. Mira lo que dicen ahí. Así como estoy ahora, que se me confunden las letras. ¿Sí? ¿Ven cómo todo tiene que ver con todo? Y por último, y esto no es menor, cuando yo no descanso bien, disminuye mi líbido y también mi inmunidad. ¿Mm? Para aquellos que no saben, la libido es todo lo que tiene que ver con mi energía sexual. ¿Mm? Y también con mi inmunidad, que no es menor, y menos en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que a partir de hoy yo pueda mejorar mi proceso de sueño? Bueno, en primer lugar, yo te tengo que decir una cosa. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Ni tu mamá, ni tu pololo, ni la polola, ni Dios, ni Alá, ni la energía del universo, ni la profe Paula, ni yo te vamos a decir, oye, José, desconéctate por favor de Instagram, gracias, anda a dormir. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. La buena noticia es que puedes hacer cosas. En primer lugar, primero sácate la idea de que una siesta va a reemplazar las horas de sueño que no dormiste de noche. Eso es falso, no sé quién nos los vendió, no sé por qué lo compramos tan rápido, pero eso es falso. ¿Mm? Si te tomas siesta es para hacer como una recarga de batería rapidito. Idealmente, no más de 20 minutos. ¿Cuánto sabemos científicamente que debe durar una siesta para que sea lo más efectiva posible? Entre 7 a 12 minutos. Si lo que quieres es cargar las pilas. Ahora, si lo que quieres es reemplazar las horas que no dormiste durante el fin de semana, no, eso no lo vas a poder hacer. Número 2, ahora aprovechar que ya está más fresquito el clima y tal. Preparar el ambiente para que nosotros podamos descansar. ¿Eso qué quiere decir? Tómate un baño caliente, relájate, ¿sí? Crea un ambiente adecuado, ¿sí? Un ambiente favorecedor del sueño. ¿A qué me refiero con eso? Que haya oscuridad, ¿sí? Que haya buena ventilación, ¿sí? Que por supuesto donde estés durmiendo sea cómodo, que la ropa que tengas no te apriete, ¿sí? Que no te genere problemas de circulación. Apagar la mayor cantidad de luces en la noche. No necesitas tener toda la casa prendida como un mall. ¿Mm? Elimina la mayor cantidad de luces posibles. ¿Por qué? Porque ahí tú ya le estás enviando la señal al cerebro de que, hey, te tienes que ir preparando para dormir. Lo que les voy a decir no es novedad para nadie. Aléjate de las pantallas al menos 2 horas antes de dormir. ¿Y qué te recomiendo yo? Que lo apagues al celular. Y si no lo puedes apagar, que lo tengas al menos 3 metros lejos de tu cabeza. Al menos 3 metros lejos de tu cabeza. ¿Mm? Por otra parte, cuida lo que comes. Si te comes un asado y te vas a dormir, no puedes pretender tener un sueño reparador. Si te tomas un termo de mate o te tomas un café cargado, no puedes pretender terminar de hacer el PPT e irte a dormir como si nada hubiese pasado. Quizás te vas a dormir y te duermes al tiro, pero la calidad del sueño no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tu cerebro está revolucionado, porque le metiste cafeína. Y por otro lado, mantén una rutina
de sueño. Es lo que tú haces todos los días lo que hace una diferencia. Por supuesto que va a haber días en que tú, oye, te vas a tener que quedar unas horas más tarde o para estudiar o porque, no sé, entraste en fase 3, entonces vinieron tus amigos a tu casa, espectacular. Es lo que tú haces todos los días lo que hace la diferencia. Entonces, mantén una rutina de sueño en donde tú más o menos, de la misma manera que tú más o menos comes a una hora, o por lo menos deberías, de la misma manera tienes que hacer con el sueño. Más o menos a la misma hora vete a dormir, cosa de que ya tu cerebro se vaya acostumbrando. Y además recuerda que dependiendo de la edad de la persona, pues ahí va a depender la cantidad de sueño o de la cantidad de horas de sueño que tienes que tener. Las necesidades de sueño no son iguales en un bebé de 15 meses a un adolescente de 18 años. Entonces, generalmente la regla, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Internacional de Salud en Estados Unidos, te señalan que a partir de los 16, 17 años, hasta que ya estás en la cuarta edad, que se dice, ¿vale? Que yo diría 75 años, un poquito más, en ese rango etario, nosotros debemos dormir entre 7 a 9 horas. Ni menos, ni más hace bien. ¿Okay? No es que, yo el fin de semana me duermo 12 horas, aprovechar y recupero sueño. No, eso no es así. No es que el cerebro dice, segrego toda la dopamina que no segregué durante la semana, segrego toda la melatonina. No, eso no es así. Y uno cree que sí. Es lo más gracioso. Uno como que se autoconvence que es así, pero no es así. Entonces, de 16, 17 años en adelante, son aproximadamente entre 7 y 9 horas que tú debes dormir. ¿Cuándo? Entre 2 a 3 horas después de que se oculte el sol. Hagan la prueba esta semana. Yo los desafío, les dejo este desafío. Durante este fin de semana, o sea, cuando ustedes decidan, cuando se oculte el sol, prendan solamente la menor cantidad de luces posible, el 10% de las luces que tienen en la casa. Aléjense de las pantallas al menos 2 horas antes. Entre paréntesis, las pantallas, ¿por qué? Porque las pantallas disminuyen la segregación de melatonina. ¿Ok? Y entre paréntesis, un estudio nuevo que salió hace un par de semanas atrás de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, señala que cuando yo estoy frente a una pantalla, una tablet, computador o celular, después de las 11 de la noche, entre las 11 y las 5 de la mañana específicamente, es lo que dice el estudio, comienza a haber como un desbalance en el nivel de dopamina. ¿Sí? Es como que el ciclo asociado al ciclo dopaminérgico, que es el ciclo que tiene que ver con la dopamina, como que se vuelve loco, se hiperactiva. ¿Y saben qué genera eso? Síntomas depresivos. Entonces, en actualidad, las personas también han aumentado su sintomatología depresiva, tengan o no disposición genética. Sí. Cintia, disculpe que se le quedó pegado y quedó como en síntomas depresivos y después no se escuchó. Muchas gracias. Ya. No, lo que les estaba diciendo es que se conoce que al yo estar haciendo algo en contra de la naturaleza, digamos, en contra de este ritmo o reloj biológico, ¿vale? Y al generarse altos niveles de cortisol, ¿sí? De manera normal, eso hace que el sistema o el ciclo dopaminérgico, que es el ciclo de la dopamina, como que se hiperactive, se vuelve como loco. ¿Vieron? Como un reloj que de repente gira, 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 así. ¿Ok? Se coloca este ciclo dopaminérgico. Y eso hace que yo, de acuerdo con los estudios, desarrolle sintomatología depresiva o esté más vulnerable a desarrollar sintomatología depresiva. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo en contra de la naturaleza, punto. Estoy haciendo algo en contra de lo que dice este ritmo circadiano que está en toda la naturaleza. Entonces, una de las hipótesis que están generando los científicos es, oye, ¿será que con todo este nivel de estrés que estamos teniendo en el último tiempo,
con toda esta sensación de incertidumbre, de falta de control, de que no sabemos en qué confiar y en quién confiar, que se nos ha hecho un despelote el tema del sueño, la comida. Oye, ¿será que por eso hay tanto aumento en las consultas en salud mental? Entonces estamos empezando a asociar factores que antes no asociábamos con este tipo de estilo de vida que estamos teniendo. Así que es todo un desafío, chiquillos, el tema del sueño. Pero como les dije al principio, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y es algo que yo les desafío a que ustedes lo tomen día por día. No es que ustedes dicen, ya, la semana que viene voy a dormirme a la... No, ya ahí tu cerebro dijo, ok, gracias, chao. No sirve. Focalízate en el hoy. Entonces, yo hoy voy a generar todas mis rutinas, todo lo que yo voy a hacer durante el día lo voy a organizar de manera que yo me acueste más temprano hoy. ¿Cuán más temprano? Me voy a acostar a las 10 de la noche, supongamos. Ya, hoy. Mañana ya veo, mañana ya me estresaré por eso, mañana ya. Mañana es mañana. Focalízate en el hoy. Y por otro lado, no pretendas que en una semana tú veas la diferencia y te vuelvas la persona más brillante del universo. No. Porque si vienes 20 años con una rutina de sueño anormal, no pretendas que en una semana se revierta lo que llevas 20 años haciendo. Entonces, tente paciencia y confía en el proceso. Pero no te debes olvidar que si tú no cuidas esta maquinita que está acá, de la cual vas a vivir, no vas a poder generar cambios en los demás. Porque tú estás estudiando lo que estás estudiando en parte porque tú quieres ser un agente de cambio. Pero para ser un agente de cambio, yo tengo que estar bien de acá, porque no puedo dar lo que no tengo. Chiquillos, ¿hay alguna consulta que alguno de ustedes tenga con respecto a lo que conversamos esta noche? Abro preguntas. No sé, Anita, si tú quieres decir algo, si quieres tú liderar esta parte de las preguntas y respuestas, te dejo el micrófono para ti. Ya, muchas gracias. O sea, no solamente agradecer su disposición por estar con nosotros hoy, con nosotros y con nosotras, perdón, hoy. Así que de verdad que muchas gracias. Lo mismo, si es que tienen alguna duda, pueden levantar la mano o hacerla directamente en el chat. Y, José. Javier tiene la mano levantada por si quiere activar el micrófono y decirla. Luego voy a una pregunta en el chat y la voy a leer después del Javi. Dale, Javi, nomás. Hola Cintia. Hola. Gracias por la presentación, estuvo muy buena. La verdad es que desde nuestra área el tema del sueño igual es re importante. Es algo que como profe de educación física creo que peleamos harto, al menos en lo personal yo. Tenía una pregunta con respecto a la realidad en Chile, por un tema que tocaste, que es que hay que idealmente acostarse luego de 2 a 3 horas en que se pone el sol, ¿verdad? Sí. En Chile es uno de los pocos países que tengo entendido que realizan un cambio de horario entre horario de invierno y horario de verano. ¿Es esa una medida que pueda de cierta manera afectar el sueño de las personas? Y bueno, evidentemente si es algo que afecta porque nos levantamos con menos ánimo, cuando hay un cambio de horario, nos cuesta un poquito más. Entonces, estas medidas, ¿cómo una persona, o sobre todo un niño quizás, cuando tiene que levantarse al colegio a las 7 de la mañana, lo afronta? Porque de alguna manera es un cambio obligado. Eso por una parte, y te hago otra pregunta al tiro, si me puedes responder las dos, es con respecto a los ciclos circadianos, ¿cuánto demora una persona más o menos en adaptar su rutina diaria o su rutina de sueño a este ciclo circadiano nuevo, quizás? No sé cómo mencionarlo. Bien, voy a la primera pregunta. Con respecto al cambio de horario, a ver, en la mayoría de los países que están en los polos ocurre esto, ¿sí? En el cambio de horario. Y a eso hay que sumarle que generalmente los mismos países que tienen estos cambios de horario, de acuerdo a la estación, son países que tienen lugares con estaciones bastante marcadas.
¿sí? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir en Noruega por varios años y yo recuerdo que en invierno el sol salía a las 10 de la mañana y se ocultaba a las 2 de la tarde. ¿Ok? Y en verano todo lo contrario. En verano el sol no se pone. Entonces queda una luz como si fuesen como las 6 de la tarde acá, así. Entonces queda iluminado. Entonces tu cerebro se vuelve loco. Porque tú no te vas a ir a dormir a las 5 de la tarde en invierno. Porque o sea, no es funcional y tú tienes que trabajar, qué sé yo, tienes que hacer cosas. Sin embargo, es increíble notar cómo con los meses el cerebro se va adaptando y tú ya temprano empiezas así como, ay, sí, como les pasa a ustedes, tengo ganas de tomarme un cafecito caliente, un chocolate caliente y tengo ganas de estar así como con una frazadita y estar viendo algo lindo en la tele o estar viendo algo lindo en la compu. En cambio, en el verano tú lo que quieres es salir, estar con los amigos, estar al aire libre, moverte, pasear. Entonces, mira cómo este ritmo circadiano afecta también tu estado de ánimo, ¿no? Y es por eso que cuando nos cambian los horarios y cuando hay un ajuste en este horario, por supuesto que todos nos vemos afectados. Lamentablemente, los más afectados son los más peques que van temprano a clase, ¿no? Porque el adulto generalmente ya se despierta temprano, porque, no sé, la mamá tiene que despertarse para hacerle el desayuno, el papá tiene que preparar otras cosas, y bueno. Pero claro, los peques sufren mucho. Lo bueno es que el cerebro se adapta. Lo que no quiere decir que sea un proceso placentero. Estamos todo el año quejándonos del cambio de horario que todavía no llegó y que va a venir, y ya cuando llega nos seguimos quejando y pasamos todo el año quejándonos, en vez de realmente potenciar todos estos ritmos que tienen que ver con la luz y la oscuridad y hacer los cambios correspondientes. Porque, a ver, lamentablemente ni tú ni yo tenemos incidencia en lo que va a decir el gobierno de cambiar o no el horario. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi labor? Por ejemplo, desde la labor de ustedes como educadores también, porque ustedes son educadores. Y muchas veces les va a tocar, y que me corrija la profesora Paula, educar a los mismos papás y decirle, mire, papito, venga para acá. Vamos a enseñarle un poquito cómo funciona la cosa. Porque la verdad es que actualmente vemos que hay muchos padres que no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo, porque no hay ningún manual para ser padre. Entonces, explicarle todos estos procesos a los papás y también explicárselas a tus estudiantes va a hacer que el mismo estudiante comience desde pequeño a generar una conciencia de cuidado de su cerebro, cosa que eso no ocurre en ningún lado o en pocos lugares en el mundo. Nosotros andamos, no, que las matemáticas, que el lenguaje, que la biología son lo más importante. Ya, ¿y quién te enseña a cuidar el órgano que tiene que ver con aprender las matemáticas, el lenguaje, la biología, etcétera? Nadie. Nadie. Y por otro lado, pucha, se me olvidó la pregunta que me hiciste. ¿Cuál era? Con respecto a los ciclos circadianos, ¿cuánto demoraba una persona en, de cierta manera, acostumbrarse a un nuevo Ahí está. ciclo? No sé cómo mencionarlo. Bien, sí, depende. No hay una regla. Depende de la salud cerebral del individuo, depende del estilo de vida de ese individuo, depende de la edad del individuo. Mientras más joven ese cerebro, más rápido se adapta. ¿Ok? Mientras más viejo el cerebro, más tarda en adaptarse. No quiere decir que no se adapta. Se adapta, pero un poquito más lento. ¿Ok? Para todo. Para aprender a cómo usar un teléfono celular o para aprender a readaptarse a este nuevo cambio por una estación del año. ¿Ok? Pero va a depender de esos factores que yo te mencionaba, de la salud en sí. Por ejemplo, un cerebro, supongamos, que presenta alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, que presenta un síndrome de Down, que presenta un cuadro de demencia senil,
es un cerebro que lamentablemente por sus características no va a tener un proceso equivalente a un cerebro que es sano. Entonces su proceso va a ser un poco más lento, ¿vale? Entonces depende, la respuesta es depende. Perdón que no te puedo dar un número específico, pero depende. Sí, se entiende. Muchas gracias por la respuesta y la presentación. De nada, gracias a ti por las preguntas. Ya, ahora seguimos con una pregunta en el chat que Manuel dice, ¿qué sucede con las siestas más extendidas de lo recomendado? Excelente. Número 1, no reponen energía, no reponen las horas de sueño que no dormiste anteriormente y generalmente está asociado a un enlentecimiento de metabolismo y generalmente la persona que duerme una siesta muy larga amanece o se despierta con dolores de cabeza. Eso es lo que generalmente se observa. Y es porque de alguna manera el cerebro dice, pero si hay luz afuera, ¿qué estás haciendo durmiendo? No entiendo, ¿qué estás haciendo? Entonces, de alguna manera también se libera una mayor... Me ría, sea que yo me vaya a dormir, o sea que yo me enfrente ante un problema, tiene un correlato en lo químico, tiene un correlato en lo cerebral. Y por eso es importante que ustedes aprendan de eso. Ya, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta en el chat, que es de Diego, dice, ¿dormir de manera inconsciente más de 10 a 11 horas tiene alguna razón en especial o puede ser normal en algunos rangos de edad? Sí, es normal, eso lo esperas mucho en adolescentes, eso se ve mucho, ¿sí? Por supuesto también lo ves en niños muy pequeños, ¿sí? O sea, generalmente desde que el individuo nace hasta la adolescencia es un proceso donde el cerebro está en un proceso de tanto dinamismo y de tanto crecimiento, de tanta adaptación, de tanta absorción de información nueva, buena o mala, y también todo el resto del cuerpo se está desarrollando y está creciendo, que eso genera y demanda una mayor cantidad de sueño en el individuo. Y es por eso que, por ejemplo, los niños más pequeños pasan todo el día durmiendo, prácticamente, ¿sí? Y después el niño que va creciendo tiene sus 2 o 3 siestas al día y después las va dejando, y después el adolescente, que generalmente, entre paréntesis, se acuesta más tarde, ¿sí? También se levanta más tarde. Y es por esto, porque hay una revolución, o sea, a nivel metabólico, el cuerpo, por ejemplo, de un adolescente es como que está on fire, así como ardiendo, porque son cambios de todo tipo, ¿sí? O sea, tanto así que de un día para otro empieza a tropezarse con todo el adolescente y es como que le crecieron los brazos y no sabe por qué se tropieza con todo. Y es que, claro, literalmente el ser humano crece muy rápido en esos años. Y eso implica que el cerebro también necesita descansar, porque como les dije yo, segrega todos estos neurotransmisores y hormonas que tienen que ver con la generación de nuevas células, de crecimiento de ciertos órganos, desarrollo de los mismos, etc. Pero después después es lamentablemente en edad adulta, a menos que haya un trastorno del sueño, ¿ok? Una mala rutina del sueño, porque tú no deberías dormir más de 10 a 11 horas en situaciones normales. No todos los días, quizás un día, no sé, que te pusiste a hacer una actividad y que quedaste agotado, bueno, sí, pero en condiciones normales, así de manera regular, eso no debería pasar. Y si pasa, hay que acudir a un profesional porque quizás haya algún problema relacionado a algún trastorno del sueño. Ya, muchas gracias. Ahora procedo a la mano de la Anita. Sí, muchas gracias, José. Mi duda va con respecto a las pastillas para dormir. ¿Cómo influyen estas en el ser humano? Porque yo nunca he consumido pastillas para dormir, pero entiendo que la toman y yo veo como que pasa un segundo y ya está durmiendo. Y después, ¿cómo esto va a influir? Si es tan positivo o negativo, esa es mi duda.
Sí, las pastillas para dormir, el término correcto son inductores del sueño, ¿sí? O sea, tienes inductores del sueño y tienes otros medicamentos que hacen que tú duermas como de manera más profunda, ¿ok? Ninguno de los dos tipos de medicamentos son recomendables para nadie, ni siquiera para alguien con insomnio. ¿Por qué? En primer lugar, porque son pastillas que lamentablemente son sintéticas y generan cuadros de adicción, y cuadros de adicción heavy, ¿ok? Y por otro lado, es muy contradictorio, pero la persona que se toma una pastilla para ir a dormir necesita una pastilla en la mañana para despertarse, para sacarse el efecto de la pastilla que lo hizo dormir la noche anterior. No sé si me explico. Entonces es como que tú dices, ya, solucionas una cosa, pero entonces te aparece otro problema. Y el tema de las pastillas, y bueno, yo siempre estoy muy en contra de las pastillas, a menos que sea un caso muy particular. El problema es que yo no estoy solucionando el problema de fondo. Con un ribotril, con una sertralina, con un Aradix, en caso de que ustedes en algún momento tengan un alumno, y supongamos con TDA, con trastorno de déficit atencional hiperactividad, y le dan Aradix para que se concentre, ya. Pero yo con la pastilla no estoy trabajando el problema de fondo, le estoy dando la pastilla y el día que no esté la pastilla, ¿qué pasa? Queda la escoba, me incendió el colegio. No, ¿qué herramienta le estoy entregando yo a ese individuo? Ninguna. Y lo mismo con los adultos. ¿Qué herramienta le estoy dando a la persona? Porque esa persona tiene insomnio. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un cuadro de ansiedad. Hay algo que le está estresando. Está deprimida. No sé. Cuando yo soluciono esto de fondo, pues lo demás se va a ver diferente. Pero es que a nosotros nos gusta todo así. No, es que yo quiero solucionar eso ya. Y que sea rápido y que no me duela mucho porque, qué lata. Si me incomoda mucho, no me gusta. Entonces, escucha, pero lamentablemente eso genera cuadros heavies de adicción, y se los digo porque conozco casos heavies que no pueden vivir sin la pastilla, y el día que no se toman la pastilla están así con los ojos pelados toda la noche. Y eso no es salud mental, estás haciendo algo también que estresa tu cerebro, porque estás ingresando algo sintético, algo artificial, para promover un proceso que debería ser natural. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es lo que pasa que no estás durmiendo bien? Y a nosotros muchas veces no nos gusta hurgar ahí. Ese es el tema, Anita, que muchas veces uno no quiere abrir carpetas que están ahí, que uno sabe que están, pero pucha, me incomoda. Bueno, tómate la pastilla, pues. Pero eso tendrá consecuencias. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias por la respuesta, de verdad. Ahora seguimos con la manita de Paulín. Hola, primero agradecer la instancia a los chiquillos de la carrera, siempre estoy ahí viendo lo que hacen, así que las felicito por estas ideas que tienen y sigan así. Mi pregunta, va a ser como un comentario y quizás una pregunta al final, y tenía que ver con lo que estaban comentando. Actualmente, yo trabajo en un liceo municipal en Viña con puros adolescentes, ¿ya? Y sucede que mis estudiantes no están durmiendo, esa es la verdad, no duermen. No duermen porque la cantidad de estrés por cumplir, porque tienen las pruebas, porque el papá está presionando, que la nota ahora sale en el pantalla y los papás pueden ver, que no, se estresan porque se les cae el internet en una prueba o porque no le escucharon al profe y que el profe está de mala y como que no le responde con cariño, o que no tienen tanta paciencia para poder explicarle una, otra y otra vez las veces que los niños necesitan, porque ahora es difícil, o van muy apurados cumpliendo el currículum. Entonces como que mis estudiantes no están durmiendo bien, y yo, en una unidad que tiene que ver con el objetivo A4 y A5, que es sobre el autocuidado y todo eso, vimos el tema de la higiene del sueño, y ahí salieron, pero con una: profe, no, es que a las 2, 3 de la mañana me estoy durmiendo, y tenemos clase a las 8:30.
no, profe, es que yo no puedo dormir, porque mi papá también está trabajando esta tarde en el computador, y a esa hora nomás llega y me pasa el computador, y a esa hora yo puedo empezar a estudiar. Yo creo que el sistema y esta situación de la pandemia ha generado un ataque así muy nocivo a la salud, no solamente física, porque está bien, nos preocupamos mucho de la obesidad, nos preocupamos del sedentarismo, nos preocupamos de que los estudiantes, según el ministro, no están aprendiendo, que necesitan el colegio y todo el tema, pero no nos estamos preocupando, como usted bien decía, de la salud emocional, de la salud mental de los estudiantes. No tienen estrategias, no saben lo que les pasa a los chiquillos, no entienden lo que les pasa, por qué están tan, perdón la palabra, idiotas en el día. Están como mañosos, les va mal, estudian toda una semana. El otro día un alumno lloraba porque, profe, estudié toda una semana para la prueba de ciencia y me saqué un 4.6. Y yo le dije, ya, pero ¿dormiste, comiste bien, descansaste? No, todos los días me ha dolido la cabeza. Y ahí es como un trabajo con los papás más que con, bueno, además de con los niños. Los papás son los líderes ahí en la casa, los papás tienen que, o sea, como a tomarlo, abrazarlo y decirles, oye, tranquilo, va a estar bien. Hay que pensar que los niños no tienen con quién hablar ahora, no pueden ver a sus amigos, no pueden ver a sus compañeros, no pueden refugiarse en el profe de manera más física. Entonces, el tema de entregarles herramientas como esta, que yo puedo llegar a mi curso y contarles, mira lo que te va a pasar, tu cerebro está aprendiendo en la noche, es importante que duermas, para ellos les va a hacer bien, voy a llegar con algo para ellos, algún contenido. Y bueno, en lo personal también a los profes nos pasa lo mismo. ¿Ya? Y ahí la profe Paula también puede decirlo. Siempre estado con los tiempos que nos conocemos, es que somos muy apasionados con lo que hacemos. A mí me encanta enseñar y me preocupo de hacer cosas, juegos, PPT, que la cuestión con un calcetín, qué sé yo. Y pasa que yo me acostumbro de campo a las 9 de la noche cuando chica. Me levantaba todos los días muy temprano y ahora no puedo. Es imposible porque así va el sistema, boom, 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 darle, darle, darle y no parar. Y los doctores dicen, y a varios profes les colocaron, tome melatonina natural. Entonces, con lo que acaba de decir usted, digo, oye, pero ¿no es natural entonces? Y ahí estaba mi pregunta, ¿ese medicamento, la melatonina, realmente es natural o no es natural? ¿O cuánto tiempo hay que tomarla si es que uno la toma? Bien, en primer lugar, quiero agradecerte por el comentario que hiciste. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso yo les decía al principio que a ustedes como profesionales les va a tocar muchas veces psicoeducar a los padres. Porque si yo quiero ver cambio en los estudiantes, necesito trabajar con los papás sí o sí. ¿Okay? Y se los digo por experiencia. O sea, si trabajas solo con los estudiantes, vas a terminar frustrado porque vas a decir, yo trabajo, me pongo las pilas y les enseño para que vayan a la casa y los papás después no hacen nada. Entonces yo necesito involucrar a los padres. Lamentablemente no lo dice el contrato y no nos pagan por eso, pero lo tenemos que hacer si queremos generar cambios en los más pequeños. Eso por un lado. Y este tema de la pandemia ha sido terrible para todos, para los padres, para los cuidadores, para los docentes que no tenían ni idea cómo hacer una clase online y pensaron que una clase presencial equivalía a una online, entonces yo traigo todo igualito para una clase, y no es lo mismo. Y también para los estudiantes, porque no estamos hechos para estar en una pantalla, primero, tanto tiempo, y segundo, sin vincularme presencialmente con el otro. Yo necesito de vínculos para aprender. Y el computador no me lo da en su total capacidad. Entonces eso me estresa. Y tú le preguntas a los niños pequeños y los niños te dicen, es que extraño a mi maestra, la quiero abrazar, quiero correr con mis amigos, quiero ir al recreo. Y sí, y los papás dicen, por favor, que empiecen las clases ya porque ya no aguanto más. Y sí, entonces estamos todos estresados. Y por otro lado,
con respecto a lo de la melatonina, tomar melatonina equivale a como cuando tú tomas vitamina C, ¿ok? Pero es importante dos cosas. Número uno, hay personas que creen que la melatonina equivale a un Valium. Entonces, yo me tomo la pastilla de melatonina y al tiro me tengo que quedar dormido. Y eso generalmente no pasa. Yo necesito, y esto va a depender mucho también del cerebro, hay personas que toman melatonina y no les hace nada, nada, absolutamente nada. Hay pacientes que yo he tenido que me dicen, tomo melatonina y me empieza a doler la cabeza. Me duele la cabeza. Y hay personas que se la toman, como por ejemplo yo, en situaciones particulares, ¿sí? Yo me he tomado melatonina en situaciones particulares y sí me hace efecto. Pero, nuevamente, mi pregunta es, ¿qué estás queriendo tapar con esa pastilla? Si tú sigues comiendo una hamburguesa con papas fritas a las 9 de la noche, si tú te quedas hasta las 9 de la mañana mirando tu celular, si no estás haciendo ejercicio físico para que de alguna manera salga ese estrés que tú estás teniendo, oye, no pretendas que una pastilla va a resolver ese problema. Y ese es el pensamiento mágico que tenemos los seres humanos, así se llama. La pastilla te va a ayudar a sacarte 25 kilos en un mes. Y uno, quiero la pastilla. Pensamiento mágico. Es falso. La pastilla no te va a hacer bajar de peso. Si tú no cierras la boca, te pones a hacer ejercicio, duermes bien, etcétera, etcétera. Pero uno cree que sí. Entonces, para hacer una equivalencia, la melatonina sería igual que tomar la vitamina C. Yo no recomiendo que le entreguen melatonina a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque ¿qué mensaje le estás enviando a ese niño? No. Y si eres un adulto, pucha, y hurga un poquito y ve qué es lo que te está haciendo, que no estás durmiendo bien. Y si tú sabes que te tocan unas semanas medio complicadas y que quizás tú necesitas eso de manera natural, poténcialo con desconectarte de las pantallas, comer a las horas adecuadas, estar en oscuridad, porque la pastillita sola tampoco va a ser el gran milagro de que te vas a dormir a los 2 minutos de acostarte. Eso sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Ahora viene la mano de la profe Paula. Profe, el micrófono es todo suyo. Bueno, gracias Cintia nuevamente. Como ya te había dicho al inicio, tengo una pregunta que, bueno, un poco también comentar lo de Paulina. Yo llevo muchos años tomando melatonina, debo reconocerlo, pero es porque yo sé que duermo poco. Es una situación de toda la vida, yo dormí poco. O sea, mi promedio de horas de sueño son 6 horas todos los días y a veces un poco menos y me trabajo. Pero yo cuando más chica, y creo que todavía es permanente, porque así me doy cuenta que, sobre todo Anita, que ahora estamos en reuniones, soy bastante dispersa y soy muy hiperactiva y muy, ¿cómo se dice? Realmente me vuelo rápido. En el día a mí me cuesta mucho estar concentrada, porque si yo estoy en el computador me acuerdo, chuta, no hice esto, ya salgo de la pieza, hay un ruido fuera de mi casa, de mi pieza, estoy trabajando ahora en la pieza, y voy para allá, chuta, que me hablaron mi hija, que me tocaron la puerta, que no sé qué, y no me concentro. Pero yo después de las 6 de la tarde me siento y puedo trabajar hasta las 4 de la mañana haciendo todo. Súper rápido. Y trabajo, me ordeno. Cuando yo una vez fui a un psicólogo, porque como te digo, cuando chica yo tomé todos estos medicamentos que dieron para los Ritalin, el Aradix, incluso me lo dieron cuando estuve en la universidad, me dieron Aradix, así de complejo era mi problema. Y ahora lo que tengo, y me cuesta, una vez me dijeron que pasa, que es lo que uno dice, escucha, que hay algunas personas que son alondras, que no sé si tiene que ver con estos circadianos, y otros que son búhos. Y yo a veces siento que cuando baja, incluso en la universidad yo puedo estoy en la oficina y voy, subo, bajo, no paro, pero después de las 6, cuando ya no hay gente, yo me concentro, estoy sola y puedo concentrarme y trabajar hasta súper bien. Y ahí entonces, es una pregunta, disculpen que es un poco personal, pero me ha tocado harto esa situación y yo lo estoy viendo ahora con una hija.
está teniendo las mismas características. Y la otra no. La otra puede dormir todo el día, es súper light, no, es como que dice, ya, si hoy día puedo trabajar, trabajo, es como no, pero la otra es como yo, así dispersa y en la noche funciona. Entonces ese es el temor, ¿qué pasa con esto? Y cómo uno puede ayudar. Porque nosotros hemos conversado con Paulina y esto ve, como también leí en el chat de uno de los chiquillos, que sí, también, no sé si tiene que ver, aprovecho de ver lo que decía Cristian Aldunate, de lo que nosotros estamos viendo en los jóvenes, con el alza del suicidio, tanto niños como, sin descontar lo que nos pueda pasar en las situaciones de niños vulnerables, o en estado vulnerable, que han tenido vulneración de derechos en alguna instancia. Entonces, eso, saber qué hay, cómo se establece eso de decir, ya, los circadianos, ¿qué tiene que ver con esto que algunos dicen, que son búhos, que son alondros, que cómo se maneja? Y esto, cómo controlar un poco, digo, de siendo un adulto, todavía que tú tengas eso de este trastorno de hiperactividad. Y obviamente de concentración, porque yo lo reconozco, sé que soy así y me cuesta ordenarme. Yo a veces yo le digo, hablo súper rápido porque la cabeza me funciona y como que de repente tengo que decir todo tan rápido que me cuesta ordenar. Entonces eso, ¿cómo tú lo puedes controlar? No sé si a alguien más le pasará o no lo dicen, yo lo reconozco porque ya es parte de mí, será así, es esencia, es un poco preguntar. Sí, mira, en primer lugar, bueno, yo no puedo entrar en casos así desde el punto de vista clínico porque no conozco los antecedentes ni nada por el estilo, pero este tema de los búhos y las alondras, las palomas y las iguanas, etcétera, etcétera, estas clasificaciones que hacemos, no tiene un soporte científico todavía, ¿ok? Y esto es importante destacarlo porque el ritmo circadiano es un reloj biológico inherente a todo lo que es ser vivo. Todos lo tienen, por naturaleza. Es como que, no sé, respirar en el ser humano. Es como que me diga, ay, y yo, pucha, ¿y qué pasó que yo no puedo respirar? No es lo común, ¿ok? Todos los seres humanos, al ser seres vivientes, tenemos este reloj biológico y por lo tanto tenemos la tendencia a nosotros seguir y necesidad de seguir este ritmo circadiano. Ahora, existen casos particulares que no son la mayoría, en que se ha estudiado que hay una proteína que está en nuestros genes, en nuestra carga genética, y que puede esta proteína retrasar este reloj biológico. Entonces lo altera, ¿ok? Y es por eso que es posible, y esto es algo que se está estudiando, que algunos padres transmitan esta carga genética a sus hijos. A todos, no necesariamente porque la genética, como ustedes sabrán, es a veces sí, a veces no. ¿Ok? Pero el ritmo circadiano es un reloj interno inherente a todo ser vivo. ¿Ok? Nosotros funcionamos con eso. Otro factor es que el cerebro, como yo dije anteriormente, se adapta. Y si yo por un tiempo estuve motivada y me fue funcional el trabajar a partir de las 6 de la tarde, pues mi cerebro se va a adaptar a eso. ¿Ok? Lo que no quiere decir que le haga bien. No sé si me explico. Porque uno dice, oye, a mí, yo ahí me concentro y, oye, y mi pregunta sería, ¿y qué pasaría si tú trabajaras de manera controlada y potenciada en las horas que corresponde? Imagínate tú si tú rindes a partir de las 6 de la tarde, ¿cómo sería tu cerebro si tú comenzaras a trabajar desde las, no sé, 7:30 de la mañana? Una lumbrera. ¿Por qué? Porque es un ciclo natural, ¿sí? Y obviamente, por eso yo te decía, no me puedo meter en casos específicos porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro se ve afectado por múltiples factores, ¿no? Sin embargo, esto de las alondras y de los búhos no está basado en ciencia y de alguna manera a veces me causa curiosidad porque muchas veces
encuentro que hay personas que se justifican lo que hacen a través de este modelo que, repito, no tiene ninguna base. También tenemos que entender que los medicamentos, la comida, el estilo de vida que tenemos, el ejercicio, el aire que respiramos, cambia nuestro ADN constantemente. Y eso yo lo transmito después a mis hijos, cuando yo tengo hijos. Mis tendencias, mis gustos, yo no solo transmito mutaciones y enfermedades y color de ojos, yo transmito también tendencias, gustos, costumbres, hasta cierto sentido, porque eso también cambia mi ADN. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y por otro lado, con el tema de los suicidios y la adolescencia, es un tema terrible, es un tema que tiene que seguir siendo estudiado, pero uno de los objetivos de este estudio que yo les decía de la Universidad de Stanford, que señala, y si alguno de ustedes se mete en mi Instagram, en las últimas publicaciones está, muestra eso, que sobre todo en población adolescente, es decir, sobre todo en población que está en pleno neurodesarrollo, ¿sí? Y esto, repito, esto no es a los 18 años. Muchos de ustedes todavía están en proceso de neurodesarrollo. El cerebro está más vulnerable a todo lo que venga del exterior, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando yo estoy exponiendo a mi cerebro a algo que hace que no se segreguen ciertos neurotransmisores para que yo descanse bien, y estreso a mi cerebro, y mi cerebro está en pleno desarrollo, está absorbente, absorbe agua de cloaca o agua limpia, lo que sea, se va a ver afectado. Y sabemos entonces que el mal sueño tiene un aspecto directo relacionado con mi salud mental. Es así, en la salud en sí de las estructuras de mi cerebro, en la estructura como las vainas de mielina, que tiene que ver con la capacidad de conectividad entre neuronas, con la capacidad de regenerar nuevas células, con la capacidad de limpiar mi cerebro de toxinas. Entonces, si a eso yo le sumo que nuestros adolescentes están siendo sumamente demandados, en algunos casos y olvidados por otros, ¿sí? Que no tienen espacios para poder aprender de manera significativa en una sala de clase, que no existen relaciones y vínculos de apego correctos y válidos, porque lamentablemente la familia ha pasado a segundo plano y no se dan las prioridades que se deberían dar porque estamos en esta vorágine, como decían anteriormente, porque tengo que trabajar, tengo que pagar cuentas y vivo en eso. Y a veces nos olvidamos de conversar de cuestiones básicas, ¿no? Y son necesidades inherentes al ser humano. Entonces, el adolescente empieza a, como dicen algunos adultos, no, es que está llamando la atención. Sí, ¿y qué estás haciendo tú? O sea, está llamando tu atención, ¿qué vas a hacer? Porque por algo le está llamando. Entonces, ¿qué vas a hacer tú como padre, como profesor de educación física en un futuro, cuando a ti un adolescente te venga y te diga algo así? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si tu cerebro no está bien y no está cuidado, ¿qué herramientas vas a tener tú para ayudar a alguien que esté en la misma situación? Es complicado. Entonces, chiquillos, jamás se olviden de que su cerebro es la herramienta de trabajo. Y si la herramienta de trabajo no funciona bien, pucha, van a venir problemas graves. Entonces, el desafío para ustedes es, y esto es una de las tantas aristas del estilo de vida, una de las tantas aristas que impactan la salud cerebral, física y por lo tanto emocional. Mi invitación es que ustedes investiguen más, no se queden con lo que yo les dije, investiguen, ¿sí? Busquen, critiquen, no de manera negativa, pero cuestionen estas frasecitas que uno lee en Facebook, ay, que no sé qué,
que los búhos, investiguen, no se queden con lo básico, porque ahí fuera hay mucho mediocre y la profesora seguramente lo sabe. Afuera hay muchos mediocres, ahí fuera hay muchos profesores de educación física. Ahora, ¿quién de esos profesores realmente cambia vidas? Ustedes pueden cambiar vidas y puede sonar así muy cliché y muy romántico, pero si no, ¿para qué? Si no, váyanse a vender papas a la feria. Chiquillos, ustedes tienen en sus manos un rol precioso, que es cambiar la vida de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores. Ustedes van a hacer grandes cosas y las empiezan a hacer desde ahora. ¿Cómo? Cuidando su cerebro. Profe Paula, no sé si quería preguntar algo más o estaba bien, le respondió, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Solo agradecerte porque por la motivación que también les diste a los chiquillos. Nosotros siempre, por lo menos yo siempre trato de cuando están conmigo en clase, decirles lo mismo. Me gusta escucharte y me emocionó escucharte en decir eso, en que en el rol que nosotros cumplimos como profe, y nosotros en la universidad también tengo ese compromiso. Tengo varias, por ejemplo, con Paulina tuvimos mucha cercanía y todavía de amistad después de tener la universidad, y es lo mismo, que nosotros tenemos esa idea de decir, si yo soy profe, no quiero ser profe porque sabemos que no vamos a ganar, no vamos a ser millonarios, pero creo que la mejor ganancia y yo dejé una carrera que a lo mejor puede ser mucho más lucrativa, porque yo quería y dije, yo quiero transformar el mundo. ¿Y cómo puedo transformar el mundo? Transformando a través de los profesores que yo quiera formar. Y yo creo que lo que tú dijiste fue muy válido y muy lindo. Cuidémonos, pero sobre todo motivémonos. Y con eso ayudar a otros a transformar la acá. Nosotros sabemos que siempre que salimos de la U quedamos con esa ilusión de transformar el mundo. Pero que no se nos quede en el camino y en buenas intenciones, sino que generar, buscar, hacer, y que realmente, como tú dices, con 1, con 2, con 3, con 4, de 1000 niños que van, es una generación eterna, porque ustedes nosotros vamos a estar por lo menos 20 años trabajando en esto. Y 20 años, pucha, que van a pasar a estos niños jóvenes y adolescentes con nosotros. Así que muchas gracias por eso. Por favor, el gusto fue mío, de verdad. Yo lo felicito por haberse quedado todavía 45 minutos después a estos 21 que se quedaron. Para mí es un gusto, espero volverlos a ver otra vez, estoy a la orden, cualquier duda que tengan pueden conectarse a mi Instagram y ahí yo les respondo rapidito. Y bueno, ojalá nos podamos volver otra vez. Gracias, Anita, gracias, profesora, por la invitación. Y bueno, les queda poquito rato para irse a dormir, les aviso. Nos queda poquito rato. Sí, muchas gracias, de verdad. Yo le hablé por Instagram porque siempre veía como que subía videos y todo, y dije, lo voy a intentar, no pierdo nada. Así que yo lo invito y las invito a que la busquen en Instagram, que está en nuestro Instagram, la etiquetamos, y vean su trabajo, que de verdad es como súper interesante. Y le agradecemos que haya participado, no nos conocíamos nada, solo hablamos por Instagram, así que de verdad que muchas gracias, y a las personas que se conectaron, y bueno, a la profe Paula por prestarnos el Zoom ilimitado también, y todo el apoyo que nos ha dado, así que muchas gracias, y claro, ya les queda poco para dormir. Bueno, a mí también, a todos.